Muchas gracias a Gonzalo Navarro, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet. Y ahora llega el turno de Mario Valle, director Business Development for Emerging Markets en Electronic Arts, quien nos hablará sobre los videojuegos como herramienta de emprendimiento. Gracias. Hola. Ya están cansados, ya se ve. Pero es tiempo de jugar videojuegos. ¿Quién de aquí juega videojuegos? Eso. ¿Quién de aquí quiere jugar ahorita videojuegos? Pues les tengo malas noticias, no vamos a jugar videojuegos, pero vamos a hablar de videojuegos, que a lo mejor es una idea interesante para algunos no, pero para muchos otros sí, y para los que no, pero que se queden, el reto va a ser, espero, que queden con una idea distinta, no solamente de la industria de los videojuegos. Me voy a ir muy rápido porque me dijeron que tengo, creo que solamente 30 minutos, para poder platicarles de todo esto, y son como 455.975 slides. Entonces me voy a ir lo más rápido posible. Les quiero hablar de esta región, de Latinoamérica, específicamente de la Alianza del Pacífico. Pero antes, y esto es algo que no hago, es la primera vez que lo hago, le estoy dedicando esta plática a este señor, David DeMartini. Es una de las leyendas de la industria de videojuegos. Él murió el día de ayer. Le hicieron un trasplante de pulmón. Él fue mi jefe, mi mentor, mi amigo. Él estaba súper interesado en Latinoamérica y en los mercados emergentes, y el trasplante de pulmón que le hicieron hace unas semanas tuvo complicaciones y ayer me avisaron que falleció. Así que le estoy dedicando esta presentación a David DeMartini, que entre las cosas que hizo, muy poquitas las voy a listar rápidamente. Él fue el creador del videojuego de Tiger Woods, él fue el creador del videojuego del Padrino, de Godfather, él fue el creador de EA Partners, una iniciativa de Electronic Arts muy importante, de Origin, de Rock Band. Él hizo el deal con Rock Band. Una leyenda, y pues tristemente murió, así que va por ti, mi Dimar. Pero regresemos al tema. Esta foto que ustedes están viendo acá es la Ciudad de México, específicamente la Ciudad de México. 3 fotografías que estuvieron circulando en las redes sociales recientemente de un buen amigo, @playadura, a las 9 de la mañana, al mediodía, que llovió como si se estuviera cayendo el cielo, y luego a las 5 de la tarde. A mí me parece que esto es una gran metáfora de lo que sucede en regiones como la nuestra, como América Latina, pero también otras regiones de las cuales me encargo en mi trabajo, que es el Medio Oriente o el Sudeste Asiático o Europa del Este, que en un mismo día las cosas pueden ser muy bien o pueden estar muy mal, pero luego van a volver a estar muy bien. Es una gran metáfora, creo, de los mercados emergentes. Espero que México específicamente no se vea desde Estados Unidos así pronto, y que mucho menos le hagan caso a este amigo cuando dice que si la muralla china fue construida y que efectivamente no hay mexicanos, que pues por eso la pueda construir él. Esto es Silicon Valley, por ahí vivo yo. Es parte de Silicon Valley. Muchos de ustedes han escuchado de Silicon Valley en pláticas o en eventos como este. Silicon Valley siempre es una referencia. Silicon Valley es cómo podemos crear un ecosistema parecido a o de referencia con Silicon Valley. Y es cierto, la verdad es que en esto que es la Alianza del Pacífico, que además es una iniciativa que a mí me fascina, que conozco desde hace... Es esta. 1, 2, 3, 4. Muchas gracias, esa fue mi participación. Que estén muy bien. A lo que voy es, creo que queda bastante claro hacia dónde va esta región, ¿no? Por cierto que Colombia no lo pregunta. Si se fijan, las otras eran ¿será? 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 Y Colombia dice permiso, sí somos. Bueno, cada quien. Mis datos, encantado de mantenerme en contacto con ustedes. En Twitter diciendo muy malas palabras en español hasta arriba. En inglés, Mario Valle Reyes, portándome como según yo soy ejecutivo de no sé dónde. Y mi correo electrónico. Así que encantado de que si no hay tiempo de preguntas, me voy relativamente pronto, pero encantado de poder estar en contacto con ustedes. Pero a ver, bueno, sí, Mario, pero ¿qué haces aquí?
¿no? ¿Quién diablos eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues hace mucho tiempo, y me voy muy rápido, hace mucho tiempo, en 1984 mi papá llegó con esta computadora y a cambio de que yo le dictara código de este libro particularmente, es real, me dejaba él, según él, aprender a desarrollar videojuegos. Nunca aprendí, pero aprendí a jugarlos. Y la verdad es que me quedé tan clavado que me dediqué a los videojuegos toda mi vida. Me hicieron favor de invitar a un evento de Angel Investors en Guadalajara hace unas semanas y ahí justamente me preguntaron, bueno, ¿qué andas? Como decimos en México, ¿qué está haciendo este güey aquí, no? Porque la verdad es que yo soy inversionista ángel, pero la verdad es que no tengo una carrera ni como inversionista ni como experto en este tema. Me sentía yo así en este evento, ¿no? Como el pingüinito llegando con los expertos diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Puedo hacer ciencia con ustedes? Y la plática que di en ese evento fue cómo me convertí de emprendedor, 10 años, a empleado, no tan común, ¿verdad? O sea, empezar como emprendedor, terminar como empleado, otros 10 años, muy contento en Electronic Arts, y ahora intentando por lo menos como inversionista o como inversionista ángel. De eso fue mi plática, y ahí me preguntaban, es que, digo, qué bueno que estás acá, pero es particularmente interesante ver que alguien que no tiene que ver con la industria de inversión tan directamente, un inversionista amateur, vamos a ponerle con todas sus letras, pues esté aquí dándonos una plática a inversionistas ángeles o a gente de fondos de inversión, etcétera, ¿no? Y yo les decía, esto es lo que dice mi tarjeta, ¿no? Esto es lo que dice mi tarjeta, pero en realidad lo que dice mi tarjeta no es lo que yo me quedo con definir quién soy. En esta plática muy rápido voy a intentar, además de definirme o definirles las pasiones que me mueven y que me hacen estar aquí hablándoles de esta industria que se llama videojuegos, voy a tratar de conectar un poco las ideas, de tal manera que yo pueda terminar explicándoles por qué creo que la industria de videojuegos es una industria a la cual hay que hacerle caso, pero sobre todo, por qué los que juegan videojuegos y los que desarrollan videojuegos, pero en general los que juegan videojuegos están mucho más preparados que los que no juegan videojuegos para abrazar la oportunidad de emprendimiento, sobre todo en regiones emergentes como la Alianza del Pacífico. Estas son algunas de las iniciativas que tengo en mi haber como emprendedor, algunas revistas de tecnología, de videojuegos, etcétera. Me voy rápido con esto. Simplemente decirles que como emprendedor, 10 años, mi cúspide como emprendedor fue sentarme con América Online, porque según ellos llegaron a México muy acá, diciendo vamos a comprar a 3 empresas, el Universal, que es un periódico muy importante en México, el grupo editorial Expansión, que sí terminaron comprando, un grupo editorial muy importante en México, y ustedes, que éramos unos chamacos que teníamos 7, 8 revistas y como 80 empleados, haciendo tanto websites como revistas de entretenimiento, videojuegos, tecnología. Obviamente no nos terminaron comprando porque sucedió la desgracia del 2000 y del .com, pero la verdad es que lo bailado nadie me lo quitó. En 2012 fundé un evento de videojuegos que se convirtió pues, en un evento relativamente importante que sigue y que persiste. Ya no soy socio de ese evento, pero sigue el día de hoy. Todo esto para decir que la experiencia que fui agarrando videojuegos hizo que Electronic Arts me invitara a ser empleado. Yo me llegué a preguntar, bueno, llevo 10 años como emprendedor, en ese entonces no le llamábamos startups, le llamábamos empresas, y me invitaron a abrir las oficinas de Electronic Arts y pues dije que sí. Estas eran las oficinas de Electronic Arts en Latinoamérica y ustedes están viendo al otro 50% de la base de recursos humanos que tenía Electronic Arts en Latinoamérica. Obviamente después crecimos, aprendí de fútbol, yo no sabía quién era Memo Ochoa. Y estas son las oficinas hoy de Electronic Arts, es una empresa que durante 4 años pudimos crecer aproximadamente 400%, la verdad es que le fue bien y por eso me invitaron a trabajar ahora donde estoy trabajando, que es en Silicon Valley, en las oficinas generales de Electronic Arts desde el 2010, pero desde que llegué me involucré en algo que estaba sucediendo muy importante allá, que es todo este movimiento, ecosistema, tanto en Silicon Valley como en otras regiones, de emprendimiento, de inversión y de tecnología. Esta es, de hecho, una fotografía muy vieja del Demo Day de Mexican VC, que se convertiría después en 500 Startups,
Yo era tanto inversionista como mentor de algunas de las empresas, una de ellas Yogome, que sigo siendo inversionista. Esa cara de freak que tengo es en realidad es porque así se me hacen como los ojos a veces cuando miro por interés, no porque esté yo medio loco, pero me hicieron mucha burla después en las presentaciones que se hacían. Yogome fue mi primera inversión en 2011 y desde entonces estoy involucrado con el ecosistema latinoamericano de emprendimiento. Entonces, adicionalmente a mi experiencia de estar, pues obviamente trabajando donde estaba trabajando, me empecé a meter y ahora mi portafolio tiene que ver con cosas que me apasionan mucho, que tienen que ver con VR, realidad aumentada, gamificación, edutainment, robótica, etcétera. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque en América Latina me di cuenta desde el 2010, 2011, ustedes seguramente desde antes que yo, que algo estaba sucediendo a muchos niveles, no solamente en América Latina, sino también en los mercados emergentes, específicamente en términos de incubación, aceleración y organizaciones de apoyo, y no es gol automático para ProMéxico, ProPerú, ProChile, etcétera, etcétera. Este es un slide que tiene mucho tiempo, pero la verdad es que desde hace mucho, Latinoamérica particularmente, aunque ahí está Turquía y Nigeria, están demostrando que las agencias de promoción, los gobiernos y las entidades que tienen que ver con el movimiento de emprendimiento e inversión están haciendo cosas realmente interesantes. Entonces, todo esto para decir, la verdad es que mi tarjeta de presentación es lo de menos. Me gusta más, por ejemplo, cuando Forbes dice que soy el mexicano loco que recorre el mundo en busca de videojuegos, o cuando otras revistas me dicen que soy solamente un gamer ejecutivo, eso me gusta más. En ese sentido, vivimos en un mundo todavía que se fija mucho en qué dice tu tarjeta o en cómo te ves. Perdonen que traiga yo hasta tenis, pero todo esto para conectar con la siguiente idea, voy creo que a buen tiempo, que es, está sucediendo en los mercados emergentes una cosa muy interesante, que es cada vez más nuestras pasiones, gente común y corriente como yo, está encontrando rutas relativamente fáciles para conectar lo que ama, lo que le gusta, en este caso videojuegos, con sus carreras profesionales, siendo empleados o siendo emprendedores. Antes no era así, antes eso no existía. Hoy las pasiones son las que nos definen en términos de carrera. Y este es el tipo de pasión al que me refiero, y si no les convence esa foto, a lo mejor esta sí les convence. Este tipo de profundidad y de conexión emocional con lo que nos gusta es lo que nos permite en ese sentido crear. Así que les platico muy rápidamente, estas son mis hijas, mis pasiones, toco el piano muy mal, no es la bebida sino el bartending. Si van a San Francisco y ven a este barbón, por favor le dan una buena propina. Me gusta mucho leer. Estoy leyendo más rápido de lo que leía porque era yo muy lento. Le saco más fotos a mi bicicleta que a mis hijas y me siento muy orgulloso. Pongan, por cierto, la diversión entre las piernas con una bicicleta. Los invito, es muy divertido. Pero una de mis pasiones tiene que ver con lo que vengo a platicarles el día de hoy. Soy, según yo, como ya les dije, inversionista, pero me gusta mucho en las mañanas levantarme y hacer compra-venta de acciones. Soy trader. Day trader y swing trader. He aprendido como loco, me he divertido mucho. No crean que invierto los millones, porque uno, no los tengo y dos, no los invertiría. Esta es una situación que está conectada con mi pasión, pero que me ha permitido aprender una cosa cuando se trata justamente de mercados emergentes. Mucha gente cree que invertir en bolsa es esto, ¿no? El gambling. Mi mamá, de hecho, cree que soy millonario, no lo soy. Yo creo que estoy en una película como esta, si no la han visto se la recomiendo. Pero lo cierto es que simplemente me levanto a las 5 de la mañana, de 5 a 7, hora del Pacífico, estudio si Netflix, por ejemplo, es una buena alternativa para los siguientes 3 días, de acuerdo a los movimientos de precio y de acuerdo a ciertas cosas que he aprendido en términos de análisis técnico. Compro unas acciones, me espero durante el día y si llega al punto donde tiene que vender, la vendo, y si no me espero 2 días y veo si gané o perdí. Pero esto me permite estar en contacto con un movimiento del mercado que me ha permitido aprender mucho. La historia en ese sentido nos ayuda, por ejemplo, a ver, esto no tiene mucha complejidad, es simplemente de 1870 al 2014, la historia del índice de los mercados, el stock market, ¿no? Cómo ha tenido subidas y bajadas tremendas. Aquí de hecho se ve
la caída del 2001, la del 2008, y no se necesita ser un gran genio para ver qué va a pasar en los siguientes, a lo mejor 2 o 3 años, ¿no? Yo les invito a una cena a que no se va hasta acá. A lo mejor algo viene por ahí. Independientemente de eso, es que justamente en estos mercados emergentes donde se viven este tipo de movimientos y en el mundo en su totalidad, existe también algo que no se está parando ni se está deteniendo, y son las plataformas emergentes, las nuevas plataformas. Videojuegos es considerado una plataforma, es específicamente tanto un tema que me gusta que hasta me atreví, y esto sí es comercial, a escribir un libro al respecto. Este libro es este que están ustedes viendo ahí, se llama Administra tu pasión, está ahí electrónico para quien lo quiera, pero en este libro me hice esta siguiente pregunta. Si tú eres un gamer, si tú juegas videojuegos y estás en contacto con esta plataforma emergente, con esta nueva plataforma, yo creo, apoyándome en muchos estudios que estoy citando en el libro, de algunas investigaciones, libros adicionales, etcétera, yo creo que tienes una capacidad interesante que te da una ventaja profesional para el actual ambiente que se vive en términos laborales y de carrera. Ahorita regreso a ese tema. Al libro la verdad es que no le fue mal durante unas semanas, estuvo solamente abajo de La Inquebrantable, que es una gran artista y cantante mexicana que ya falleció, pero la verdad es que digo, no le fue mal. Pero todo esto para decirles, los videojuegos, aunque ustedes, pues muchos de ustedes alzaron la mano, la gran mayoría de ustedes alzaron la mano, siguen siendo un tema realmente complejo, incluso estudiado por la ciencia, cuando se trata de decir si son buenos o malos. Todavía incluso nosotros decimos, no, pero yo no juego tanto porque si no, en ese sentido no vaya a ser que me vaya a hacer daño, o la verdad es que son muy violentos, etcétera. Existe un montón todavía de preguntas alrededor de videojuegos. Esta en realidad habla justamente de, imagínense, un reporte científico está preguntándose qué es mejor, si jugar videojuegos o ver la tele, y concluye, en 2012, háganme ustedes el favor, concluye que efectivamente es menos peor jugar videojuegos, porque te requiere un involucramiento activo, interactivo, mucho más dinámico e inteligente que simplemente estar idiotamente frente a la tele, ¿no? Gracias, ciencia. Gracias por esa... ¿A qué voy? Esta industria está llena de prejuicios. Ustedes lo saben. Esta industria, quien juega, sabe perfectamente a lo que me refiero, y quien juega desde hace mucho sabe perfectamente a lo que me refiero. Porque cuando tú preguntas quién era un gamer o quién es un gamer, todavía nos vienen a la cabeza imágenes pues que en realidad ni siquiera existen. Prejuicios de que solamente es una oferta de entretenimiento para hombres, que las mujeres por supuesto no están interesadas en abrazar a los videojuegos, no a los hombres. En ese sentido, no hay mentira más grande que esta. 49% de los videojugadores a nivel mundial, 49%, ahí dice 48, pero es como 48 punto algo, 49% de los videojugadores a nivel mundial son mujeres. Y que conste que todo el mundo está vestido ahí y están jugando cada quien en su computadora, para que no vayan a regañar. Bueno, sí, Mario, ok, pero los videojuegos son para niños principalmente. Pues te tengo malas noticias. En realidad los videojuegos ya no son para niños. La edad promedio del videojugador a nivel mundial es 39 años. Todavía hago esto, pero ya no tengo 39, ya tengo 40, pero anyway, el videojugador se ve más o menos así. Bueno, yo sé que me veo 50, pero mi punto es, tiene 40 años. Bueno, Mario, va, te la compro. Ya tiré yo aquí algo. Te la compro, Mario. Pero, ¿qué me dices de la violencia? Bueno, efectivamente, la violencia es un tema de gran debate, ¿no? Gran debate donde incluso nos encontramos con declaraciones tan horribles como esta, donde senadores culpan a los videojuegos más que a las pistolas. Y pues es como para decirle, no, por favor, no digas eso. La verdad es que no. Así que te tengo malas noticias. Las malas noticias es que el 88% de la oferta de contenido de videojuegos es apta para todo público. Eso quiere decir que solamente el 12% de los videojuegos existentes son aptos para audiencias mayores de 18 años. No es Mark Zuckerberg, se parece, pero no es.
Otro prejuicio es que los videojuegos son una pérdida de tiempo, que quien juega muchos videojuegos no va a tener ni carrera ni manera de ganarse la vida. Y pues la verdad es que también eso está cambiando. Ese es un asunto que puedo dibujar con Frank Gibeau, hoy el CEO de Zynga, que fue número 2 de Electronic Arts durante más de 20 años. Y él comenzó en Electronic Arts a los 19 años, contratado como, adivinen qué, beta tester. Le pagaban por jugar videojuegos. El cuate es conocido en la industria como uno de los gamers hardcore más fuertes y famosos de la industria. Esta es la selección nacional de las Olimpiadas de Videojuegos que me llevé a Singapur en 2005 y era impresionante verlos jugar a estos chavos, ¿no? Estos atletas de un evento que se llamaba World Cyber Games. Estos señores están ganando, más o menos, ahí no es una B, es una M, $53 millones el año pasado. $53 millones de una industria que es la industria de eSports, la industria de torneos y de videojuegos competitivos, que vale más o menos 700 a 800 millones de dólares y que se calcula que va a valer aproximadamente 1.2 mil millones de dólares en los próximos 2 años. Ahí está muy interesante el split. El punto es, algo está pasando alrededor de los videojuegos a estos niveles incluso de competitividad, donde también hay prejuicios, donde parece ser que solamente los hombres son los profesionales, cuando en realidad el mismo más o menos radio o ratio de hombres-mujeres que se da en consumo, se da en términos de e-athletes. Están ganando incluso dinero. Hay 1.2 mil millones de videojugadores en el mundo. Y no solamente hay esa cantidad, están jugando mucho más videojuegos que lo que ven YouTube y que lo que ven a su exnovio y a su exnovia en Facebook. Es una industria de 91 mil millones de dólares, muy por encima del cine y muy, muy, muy por encima de la música, y eso que a la música ya le va mejor. Es por mucho la industria de entretenimiento y tecnología más grande del mundo, porque es un fenómeno global, y porque es global, porque llega hasta incluso las pantallas que está en sus bolsillos. No hay categoría más rentable en ese sentido, por los números que se describen ahí. Mes con mes ustedes pueden ver cualquier reporte y van a ver que la categoría de videojuegos tanto en iOS como en Android está, si no por la primera, más o menos en los primeros lugares siempre, mes con mes. No voy a ir al detalle al resto, pero no es nada más algo que suceda en consolas, no es nada más algo que suceda en la PC, está sucediendo todo el día en distintos contextos, en distintas alternativas y con distintas pantallas. Esos son los videojuegos, el emerging platform del que les quería hablar. Pero específicamente también les vengo a hablar de cómo juega eso y cómo influye eso en una región como la nuestra, como Latinoamérica, un emerging market, si no es que el mercado más importante en cuanto a emerging markets. Esto no es nuevo, lo que está sucediendo en los mercados emergentes, ustedes saben que no es nuevo. No es nuevo porque ha estado en las noticias, en los números, en los crecimientos año con año de los países, etcétera, etcétera. De alguna u otra manera nos está recordando que no está envejeciendo la discusión o el tópico de mercados emergentes. Para quien incluso le gustan los números y dice no, es un hecho que los mercados emergentes están alentándose en términos económicos. Pues, ¿qué creen que no? Efectivamente hubo un alentamiento mundial del 2010 al 2014, pero números del Fondo Monetario Internacional indican absolutamente lo contrario. En los últimos 2 años los mercados emergentes están empezando a repuntar. Son otros mercados emergentes. A lo mejor ya no los Brasiles, los Chinas, o muy negras o muy blancas. Difícilmente incluso nosotros que vivimos en un mercado emergente como América Latina nos atrevemos a mezclar la opinión al respecto de lo que sucede. Y tenemos razón hasta cierto punto por la historia. Esto es Tlatelolco. Pero así como México tiene Tlatelolco, una plaza donde hubo una matanza que el gobierno hizo contra estudiantes,
muchísimos otros países, Chile, Argentina, el mismo Colombia en otra perspectiva, etcétera, tuvieron cosas de muchísima tensión social, como pocas veces se ha visto en el mundo, que definitivamente son una herida profunda. En otro lado, podemos también hablar de la falta de educación. Cómo estamos hablando de Internet en un evento acá, o de movilidad, o de nuevas tecnologías, o de emprendimiento tecnológico, innovación tecnológica, cuando millones y millones de personas en Latinoamérica no saben leer y escribir. Por cierto, sin duda. Y la más dramática de todas, o una de las más dramáticas de todas, es la diferencia enorme. Esto es Sao Paulo, pero esto les invito otra cena. Si de verdad no encontramos en cada una de nuestras ciudades un lugar desde lo alto donde no se vea algo así parecido. En Ciudad de México existe. En Lima lo he visto. En Argentina, en Buenos Aires lo he visto. En Bogotá lo he visto. Mi punto concreto es, nos podemos poner muy tristes, podemos deprimirnos, o los que lo ven de una manera más blanca se pueden poner felices como Happy Keanu y Happy Leo aquí. El punto es que no es ni blanco ni negro. Lo que sucede en los mercados emergentes es una situación mucho más relacionada a perspectiva. Perspectiva para entender las cosas como están sucediendo de una manera mucho más mezclada. Perspectiva para entender que países como Nigeria están creciendo a un 6.2% anual, que el Wall Street Journal dijo muy triste el crecimiento más lento de los últimos 25 años en China y fue de casi 7%, perspectiva, y que Latinoamérica, damas y caballeros, está creciendo todavía, con sus altas y sus bajas, sin duda, y con sus jugadores distintos. Pero el punto concreto al que quiero llegar, y se me está acabando un poco el tiempo, es que el mundo no va a ser el mismo. Este es 2009 contra 2050. Vean nada más México dónde queda. Países como Nigeria y Vietnam, quién sabe de dónde llegan. En términos de economía y crecimiento, el mundo lleva muchos años cambiando y todavía le falta, de tal manera que va a ser completamente otro mundo. Es cierto, los mercados emergentes están poniéndole una tranquiza a los mercados más desarrollados. Si no les gusta esa imagen, me gusta más esta. Pero es turno de Robin. ¿Se acuerdan de esto? Los ups and downs de los mercados van a seguir existiendo. Ya estoy viendo algunas caras que están diciendo, ¿a dónde va este güey? ¿No que íbamos a hablar de videojuegos? Ahí voy, estoy a punto, así que no me den el clic en el I don't give a fuck button. De lo que estoy hablando es de un efecto iceberg. Me quedan 3 minutos. Este efecto iceberg es este que quiero explicarles. Esto que sucedió acá en 2000 era que ya había internet en casa, la computadora ya solo se usaba para mucho más que el email, y gracias a que hubo Friendster, MySpace, Hi5 y otros intentos, es que el señor Zuckerberg pudo crear, en medio de una crisis, en 2004, Facebook. De igual manera, ¿qué sucedió en 2007 para que estos señores pudieran existir? El iPhone fue lanzado y revolucionó el smartphone, después el Android, revolucionó en términos de hardware, revolucionó por completo en términos de hardware la posibilidad de crear nuevo software y nuevas iniciativas y nuevos modelos de negocio. Mi punto concreto es, no hay que desperdiciar nunca una crisis. Ahí viene a lo mejor, en términos generales, en términos de mercados generales, sí, pero lo que no se va a detener con nosotros es la referencia histórica de que en este caso los videojuegos, ¿quién se acuerda de esto? El Atari 2600 llegó antes que esto a nuestras casas. El Atari 2600 llegó antes a nuestras casas que este sistema operativo. Pocas veces lo tomamos en cuenta. Cuando la revolución digital de la computadora en casa ya existía, la computadora en realidad llegó y le dijo con permiso a otra computadora que ya existía en general, que era la consola de videojuegos. Mi punto concreto, tengo audio por allá, ¿verdad? Es que viene algo muy grande. Y esto no es un endorsement para Magic Leap, es simplemente una probadita de lo que yo creo que tanto...
tanto mercados emergentes como desarrollados tenemos enfrente. Quien juega videojuegos va a estar mucho más preparado para poder abrazar estas nuevas tecnologías que se vienen y que llamamos o realidad aumentada, o nuevas formas de interactividad, o realidad virtual. Quien crea que todavía vamos a estar muchos años con el teclado y el mouse, quien crea que no viene algo parecido a lo que sucedió con una computadora personal o con el iPhone, está a lo mejor viendo parcialmente la historia. Y la invitación en ese sentido de esta plática es que tomemos en cuenta que hay una cosa bien interesante. Estos señores, el presidente de Indonesia y Mark Zuckerberg, Mark Zuckerberg lanzó con Oculus este tipo como de accesorios para el Oculus, pero una semana después se lanza esta otra tecnología que simplemente utiliza las manos para interpretar los movimientos dentro de un mundo VR. Una semana después de que Facebook estaba anunciando esa noticia con el presidente de Indonesia, de que estaban jugando ping pong con estos hardwares en las manos, esta empresa lanza el SDK que permite que las manos solamente a través de un lente en un casco de realidad virtual pueda interpretar los movimientos y puedas hacer ese tipo de interactividad adentro. Y hablando de SDK me refiero que esta empresa colgó públicamente un SDK para que desarrolladores empezaran a jugar con ello. Esto ya existe y ya hay prototipos y ya hay gente desarrollando alrededor de todo esto. Magic Leap, Motion Leap, como se llamen, son empresas ejemplo, pero de que viene algo grande y que está muy conectado más de lo que nosotros pensamos con videojuegos, es un hecho. Y se los apuesto justo porque en Latinoamérica, independientemente de lo que suceda en Internet en un minuto, el Internet de las cosas, específicamente cuando se trata de móviles, está demostrando que para el 2019 245 millones de teléfonos celulares smart van a existir. De estos teléfonos celulares, en realidad están ready to go para el 2019, para convertirse en la plataforma de todos ustedes que van a crear una empresa o desarrollar una iniciativa que aproveche estas tecnologías. Estas tecnologías que definitivamente Latinoamérica ya no tiene que ver con esto que veíamos a lo mejor es una exageración, pero en Latinoamérica hay mucho más smartphones que incluso poblaciones de la misma región. ¿Se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, aquí es donde se van a encontrar los siguientes 1,000 millones de usuarios que el señor Zuckerberg está buscando. Pero hay una cosa que se les olvida a estos amigos que están buscando a los siguientes 1,000 millones de personas conectadas y que efectivamente no las están buscando en Minnesota, las están buscando en los mercados emergentes. Se les olvida que estos chavos de Indonesia, de México, de Colombia, de Chile, de Perú, no nada más son consumidores. Ahí está medio muerto el formato, pero es The Next Billion Obsession is Missing One Thing. Esta iniciativa no es mía la gráfica, pero muchos de ustedes la conocen. Si tienes pasión y tienes la habilidad, pero no estás en el mercado correcto, lo que tienes es un hobby. Si no estás produciendo algo con esas dos cosas, tienes un hobby. Si tienes pasión y estás en el mercado correcto, pero no tienes la habilidad, lo que tienes es un dream job, mi hermano. Y si tienes la habilidad y estás en el mercado correcto y esa habilidad la estás utilizando para generar dinero, pero no está conectada con lo que amas, bienvenido 9 to 5. Mi punto concreto es que no ha habido mejor tiempo que ahora para poder encontrar a esa carita feliz que ustedes están viendo ahí, en términos tecnológicos y regionales. Pero el siguiente reto, que con eso ya despido en estos últimos slides, es que este es el ejemplo de México. Pero está sucediendo también en los restos de los países de la Alianza del Pacífico. Estamos produciendo en México casi la misma cantidad de los ingenieros que Estados Unidos, teniendo una tercera parte de la población. Somos unos chingones los latinoamericanos. Ese es mi punto. Pero estos cuates están felices, en Estados Unidos están felices incluso de que esta mala noticia para ellos no es mala noticia, porque ¿qué creen que están diciendo? Pero pónganse contentos mis queridos colegas gringos. ¿Por qué?
Porque estos señores no van a crear al mismo ritmo que ustedes están creando y estos señores se convierten en una mano de obra bien barata. Y entonces nuestro sueño dorado muchas veces, sobre todo en Game Development, se convierte en voy a crear un QA, voy a crear un outsourcing, voy a crear una empresa que dé servicios de exportación, lo cual está bien y aplaudo muchísimo, pero teniendo la capacidad técnica, científica y de talento para nosotros ser los que creamos, es lo que estamos perdiendo, creo yo, muchas veces de vista. Y la gente habla de, los mercados hablan que si de Next 11 y que los países que van a rulear el mundo y que en si lugar que BRIC los Mint, México, Indonesia, Nigeria y Turquía y que si México, etcétera, etcétera, pero la verdad es que si tú sumas el número de ingenieros graduados en Ucrania, Indonesia, México y Vietnam, se plancha incluso no solamente a Estados Unidos, sino a Estados Unidos y a Rusia juntas. Estos 4 países que tenemos aquí, muy rápido, en términos de crecimiento de per cápita en GDP, no estamos tan lejos, la verdad. No me quiero poner técnico, pero en términos de servicios de exportación, la distancia se hace un poco más grande. Pero ahí les va. Miren dónde está Ucrania. Y ahí les va un país de 5 millones de habitantes llamado Irlanda. Jalisco, un estado de México, donde está Guadalajara, el nuevo Silicon Valley. Nosotros somos el nuevo Silicon Valley. Jalisco tiene más ingenieros que toda Irlanda junta. Y sin embargo, empresas como Electronic Arts trabajamos más seguido con ingenieros irlandeses que jaliscienses. Hoy, as we speak, perdón, 1.2 millones de estudiantes están estudiando una carrera en México relacionada con ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas. Estos son números, si no me equivoco, de la OCDE, ¿no es cierto? Números de Statista. Colombia tiene 540,000. Chile, 260,000. Estudiantes STEM, talento futuro STEM. Perú, que se está comiendo una foca porque es el país host y le estoy haciendo la barba, 240,000. Nuestra historia no es sobre el crecimiento GDP, es sobre el talento que existe ya para generar innovación, no nada más servicios. El tema es cómo trabajamos en conjunto. Me despido con este video, que es un video de creo que 40 segundos. Es un video que nos pone, como decimos en México, nos pone una chinga. Nos pone una chinga quiere decir en México que nos pone verdaderamente una arrastrada a los seres humanos, porque habla justamente de la distancia que hay entre el ser humano promedio y seres humanos como Platón o Nietzsche o incluso Mark Zuckerberg o Steve Jobs o etcétera, que esta distancia entre el ser humano promedio y este outlier es más grande que la distancia entre el ser humano promedio y el chimpancé. Un filósofo de la Universidad de Austin. Duele, pero vamos a ver por qué, él dice por qué cree eso. There are 2 kinds of sufferers in this world, those who suffer from a lack of life and those who suffer from an overabundance of life. Que tienen una sobreabundancia en la vida. Yo siempre me he encontrado en la segunda categoría. Pero cuando uno piensa en esto, en casi todos los comportamientos humanos no son muy diferentes de los comportamientos animales. Las tecnologías nos llevan simplemente al nivel del super chimpancé. Realmente la brecha entre, digamos, Platón o Nietzsche es más grande que entre ese chimpancé y el humano promedio. El verdadero artista, los filósofos, los santos, realmente son muy difíciles de alcanzar. ¿Por qué? Porque la historia del mundo no es una historia de progreso, sino es una acumulación de ceros.
desarrollado valores. Los griegos 300 años antes estaban tan avanzados como nosotros. Entonces, ¿qué son estas barreras que aún hacen que las personas no lleguen a su verdadero potencial? Para responder eso se puede encontrar en otra pregunta. Y es, ¿cuál es la característica universal más humana? ¿El miedo o la flojera? ¿Miedo? Y flojos, los latinoamericanos no somos. Yo creo que es momento de creérnosla. ¿Creernos qué? Creernos que algo muy grande va a seguir sucediendo a nivel tecnológico, algo muy grande particularmente explicado en términos como lo expliqué. Viene una revolución del tamaño del iPhone, del tamaño de la computadora personal, y estamos llenos de ingenieros. Estamos llenos de gente que, aunque no sea ingeniera, tiene la visión de qué hacer con estas tecnologías. Como nunca antes, yo estoy convencido, jugando o no jugando videojuegos, si juegas videojuegos mejor, pero jugando o no jugando videojuegos, estoy convencido que es la hora de América Latina en ese sentido. Dejemos de buscar a los nuevos Ubers, emprendedores, inversionistas. Ese tren ya se nos fue. Se nos fue el tren del app que revoluciona a lo mejor algún modelo de negocio. En términos generales, no estoy hablando en términos absolutos. Exploren nuevas tecnologías, estén conectados con esto que está sucediendo, jueguen más videojuegos. En una de esas les construye la carrera más de lo que ustedes creen. Muchas gracias por el tiempo.